Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos tiempos en los que los derechos humanos son violados en países poco democráticos, olvidamos que uno de los más importantes, el derecho a una vivienda digna, se ignora a menudo en las viejas democracias occidentales. Nuestras invitadas de hoy, las tres artistas argentinas del llamado Grupo Trapo, inauguran precisamente este martes aquí en París la exposición Casas, en la que muestran que la casa es fuente de infinitas representaciones. Buenas tardes, María Sarabia. Buenas tardes. Has venido acompañada por Janina Weber y Juliette Schwartz. Bienvenidas todas a Radio Francia Internacional. Las tres vivís aquí en París desde hace más de 20 años, una de las ciudades más caras del mundo, ¿no? ¿Habéis sufrido vosotras mismas la gentrificación que ocurre en las grandes ciudades? María. Bueno, yo sí. De hecho, cuando vivía en el 20, en el barrio 20 de aquí de París, y cuando quise tener un segundo hijo, viviendo en un deux pieds era como muy difícil, y de hecho me fui a las afueras de París para tener un lugar un poco más grande y un poco más accesible económicamente. Sí. Janina. Y sí, es complicado vivir en París, es algo que no es fácil, sobre todo cuando tenemos nuestras actividades, que no son las actividades que remuneran, no somos ricas y bueno, es complicado, es muy complicado seguir viviendo en París. Por supuesto, si las familias se ven obligadas a dejar el centro de la ciudad, los artistas es peor todavía, necesitáis estudios considerables para el espacio de vuestro trabajo, ¿no? Juliette, cuéntanos. Yo es verdad que tuve mucha suerte de encontrar un lugar increíble, que hace más de 20 años trabajamos mucho para crear un espacio interesante con terraza y muchas plantas, así que tengo suerte de estar en un lugar fuera de París, pero con bastante espacio. No es un problema actual. Ya en los años 30 Picasso cambió 3 veces de estudio buscando lo más barato quizás y lo más grande, ¿no? No le fue mal a Picasso, ¿eh? No, ojalá terminemos igual. Hablando de casas, María, es curioso que los primeros dibujos de un niño ya sea una casa, aunque viva en un apartamento, ¿no? ¿Tú recuerdas tus primeros dibujos cuando eras pequeña? Yo creo que no era alguien que representaba mucho a través del dibujo. Me imagino que siempre fui más a través de la palabra, pero seguramente la representación típica del niño es el cuadrado con el triángulo encima, digamos. Yo lo miro en formas geométricas. Hay algo como de esa casa y de esa simplicidad. Y el humo que sale por la chimenea y el caminito de piedra que lleva al bosque. Janina Weber, tú que ejerces como psicóloga, además de tu actividad artística, ¿por qué tenemos una relación tan emocional con nuestra casa o con nuestro apartamento? Bueno, no sé si lo puedo decir en tanto que psicóloga, lo digo en tanto que nada, como persona, ¿no? Que es un lugar digamos, tiene muchas significaciones para todos, ¿no? Por un lado, es un lugar íntimo, es un refugio, es una necesidad básica, como decías al principio, tener una vivienda y también es el lugar donde vivimos nuestro cotidiano con nuestros seres más próximos, con los que a veces nos peleamos, a veces nos llevamos bien, pero bueno, forma parte de la vida. El hogar nace gracias al amor, ¿no? Nos vamos a una casa cuando vivimos con nuestra pareja, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando vivimos con nuestra pareja a veces no es justamente un lugar de amor. Y bueno, esas cosas hablamos un poco, o sea, en nuestra exposición también habla bastante, cada una aborda la temática de diferentes maneras, pero también está eso, ¿no? Como a veces el lugar de la intimidad también puede ser un lugar
o un refugio también puede volverse un lugar peligroso. Infernal, por supuesto, también. Claro que cuando el amor se acaba, uno tiene que mudarse, ¿no? Cambiar de casa, ¿no? Exacto. Lo que no facilita las cosas económicamente. No, seguro. Y yo que no tengo una dimensión psicóloga, pero que me encanta la psicología, para mí las casas hay algo como de la dimensión de la contención y de la proyección. Para mí las casas me encantaron siempre. Yo sigo pidiendo a mis hijas de que jueguen a las casas de muñeca conmigo. Una tiene 18 años. La casa propia es un sueño habitado, como dicen algunos, sobre todo en las clases medias de las grandes capitales. Buenos Aires no es una excepción, imagino, ¿no? No. La periferia está llena de casas, ¿no? La periferia, y quedan algunas casas todavía en Buenos Aires. Algunas quedan. Mis padres siguen viviendo en una casita que queda atascada entre dos edificios. Existe. La pobre. La pobre, sí. No es casual que las tres hayáis nacido en Buenos Aires a finales de los años 70 y que las tres hayáis dejado vuestras casas para instalaros aquí en París. ¿Qué pasó, María, en la Argentina de finales de siglo? Para que todas vinieseis de finales del siglo 2000, claro. Como en los 99. Bueno, claro, cuando vinimos, ¿no? Tiempos que no eran fáciles, ¿no? Fin del menemismo. Vivimos como unos 10 años de una irrealidad total y después vino la debacle hacia los 2000. En mi caso, hubo algo... Yo siempre me crié con un discurso de que había que irse de la Argentina, que la Argentina estaba como voué al fracaso, como me decía mi papá, que había que irse. Encontré un francés y me vine. ¿De dónde sale ese derrotismo? Bueno, mi papá tenía un gran estudiante de la historia. Él lo que veía es que en los años 30 la Argentina era potencia mundial al mismo nivel que Canadá y Australia, y en los años 90 éramos lo que éramos. Así que él siempre decía, un país que estaba destinado al éxito o a ser una potencia cultural, que por suerte lo sigue siendo, si nos dejan, terminó siendo lo que es hoy, ¿no? Juliette, por su parte, su destino estaba sellado, teniendo una madre francesa. Venir a estudiar a París era algo casi natural, ¿no? Sí, un sueño de siempre, la verdad. Es como que de pequeña siempre supe que quería venir a Francia. Era como un sueño, uno de mis primeros. ¿Qué imagen tenías de París, por ejemplo, desde allí, desde Buenos Aires? Bueno, yo venía regularmente porque tenía familia, sigo teniendo aún en Francia. Y bueno, el hecho de ser tan difícil de venir, porque era muy caro en esa época poder pagarse un boleto de avión para una familia, idealizaba muchísimo y sigo idealizando. sigo viviendo como un sueño estando acá. Yamina Weber es la única de las tres que ha estudiado en la Escuela de Bellas Artes de París, ¿no? ¿Era tu meta venir a París para estudiar en Bellas Artes? No sé si era mi meta. Yo ya estudiaba en Argentina y me acuerdo que siendo estudiante, estaba en la universidad en Buenos Aires y vine en un viaje y vi esa escuela tan hermosa en el borde de Sena y había un cielo precioso que yo dije, yo quiero estudiar acá y nada, un año más tarde estaba pasando el concurso para entrar y... Que no es nada fácil, ¿no? No sé. ¿Te cruzaste ahí en Bellas Artes con Antonio Seguí, gran pintor argentino? No. ¿Se había marchado ya? Ya creo que ya no estaba, ya hacía mucho que no estaba. No hace tanto tiempo, ¿no? Perfecto. Juliette, si tenemos a María aquí con nosotros, que su primera pasión fue la fotografía, como nos contaba, para Juliette fue el cine, ¿no? Has trabajado casi más de 15 años en platós de cine, aquí en Francia y también en Argentina. Empecé en Argentina, sí, mis primeros trabajos fueron en Argentina y cuando llegué a Francia, la verdad, tuve mucha suerte de trabajar en cine y en escenografía, o sea, realmente en la construcción de decorados, siempre con el tema de la escenografía, de la maqueta, de los decorados, de los ambientes. ¿Y crees que ese trabajo ha influenciado en tu trabajo como artista? Es más, yo creo que soy artista antes de empezar a haber hecho cine y que me parece que el cine lo elegí por eso, porque era una manera de poder expresarme y de poner el psicoanálisis, las bellas artes y el relato en un solo
elemento, el cine. Aquí en Francia la industria del cine es bastante importante. Tuviste cierta facilidad, imagino, para encontrar trabajo como decoradora. Sí, bueno, cuando llegué, que tenía 21 años, creo que era un poquito más osada que ahora, puede ser. Y bueno, ahora me fui del cine, pero mi marido sigue en el cine, así que lo vivo por procuración. María, ¿qué huella ha dejado en ti la fotografía en tu trabajo? Bueno, Yo creo que es muy importante, ¿no? Bueno, claro. Creo que la última vez que vine acá a hablar de una muestra era una muestra completamente abstracta, geométrica, y desde ahí se murió mi papá y volví a la pintura con un trabajo que me propusieron el grupo La Línea que Camina, que estuvo acá de visita hace unos años, en donde tenía que pintar el retrato de la persona con la cual intercambiaba a través de imágenes que ella me mandaba. Y para mí, que mi primer lenguaje artístico fue la foto, cuando tuve ese material de imágenes y yo tenía que pintar un retrato de alguien, lo primero que hice fue agarrar mi cinta scotch, que era el medio con el cual yo trabajo, y convertir esas imágenes que había recibido en un cuadro. Y eso despertó un interés enorme en ir avidez por buscar imágenes para transformar a través de mi utilización de los planos y de la cinta scotch, que sigue siendo casi como una extensión de mi mano, digamos. ¿No? Janina Weber, por su parte, es la única que hace las casas en 3 dimensiones, sí. ¿No? Esas instalaciones. Y además, siempre en tonos blancos, ¿no? Hay una pureza en tu trabajo. ¿De dónde sale esa pureza? A mí me gusta mucho, me gusta mucho trabajar con esa... como algo contradictorio que es la fragilidad y algo que a la vez es muy resistente, porque yo trabajé mucho, cuando empecé a trabajar, trabajaba mucho con grabado. Los papeles que yo utilizo son papeles muy nobles, son papeles muy resistentes y al mismo tiempo extremadamente frágiles, y siempre me gustó trabajar, explotar esa como doble faz, ¿no? De algo muy frágil y al mismo tiempo muy fuerte a la vez. La casa tiene que ser sólida, ¿no? Sí. Al menos algunas tienen que ser como mínimo. Contarnos, quizás Juliette, ¿cómo nace y con qué intenciones nace el grupo Trapo? ¿Con qué intenciones? Bueno, de varias maneras. Creo que empezó primero como un grupo amical y de intercambio cuando descubrimos que las 3 éramos artistas y que encima compartíamos teníamos muchos intereses comunes. Nos empezamos a juntar para intercambiar no solamente sobre pintura, sino sobre la modalidad en que nace o el lugar que toma la pintura justamente en una casa, con una familia, con chicos, con un montón de cosas. Y logramos encontrar un espacio común y lo seguimos teniendo desde hace muchos años ahora. ¿Cuándo se funda el grupo? Bueno, algo que hay que decir es que nos conocimos a través de la Escuela Argentina en París, en la cual yo sigo trabajando después de 12 años, que algún otro día vamos a venir a hablarte de esa institución que es muy querida. Bueno, éramos mamás de la Escuela Argentina en París y tal cual, como en los cafés nos dimos cuenta que éramos artistas. En el 2017 creo que decidimos hacer una primera exposición que fue en la casa de Janina, que nos abrió sus puertas, y nos dimos cuenta cuando colgamos, para mí, que hubo una magia que se operó ahí, y que había muchísimas resonancias en nuestro trabajo a nivel de paleta, a nivel de temas, de centros de interés, como dice Juli, y de este manejo entre lo doméstico, esto de pintar en el living de la casa, y a la vez tener que cortar para ir a buscar a los chicos a la escuela y tener que volver y guardar los acrílicos, los óleos, y bueno, nada, como eso nos juntaba, había como algo, además de que nuestras obras funcionaban muy bien juntas. Hay una armonía generacional, además, ¿no? El hecho de ser madres también. Sí. ¿Janina? Sí, en realidad, o sea, tenemos, bueno, es cierto que nuestros hijos tienen más o menos la misma edad y también nos interesó mucho eso, ¿no? De poder compartir, no tanto el arte, o sea, como una cosa más relajada en relación al arte, como poder compartir lo que nos pasa cuando pintamos, lo que nos pasa al día a día, más que algo como más de discursos institucionales o cosas así. Siempre nos gustó, nos pareció muy interesante poder intercambiar sobre cosas más
domésticas. Domésticas, no, más domésticas, cotidianas. Y también tener discusiones súper interesantes, súper charlas, súper profundas también sobre nuestros procesos creativos. Por supuesto. No puedo evitar pensar en el personaje de Mafalda Guille, que siempre se pone a pintar las paredes. ¿Os ha pasado, imagino, a vosotras, vuestros hijos, Juliette? Sí, mis hijas a veces les pido incluso que agarren el pincel e intervengan un poquito, porque me parece que hay que desmistificar también un poco la pintura. Pero volvamos a la exposición que inauguráis este martes en la Casa Argentina de la Cité Internacional, aquí en París. Era lógico que la muestra fuese en una casa, ¿no? Y no en una galería. ¿Cómo ha surgido esa exposición? La última muestra que hicimos fue en la librería Cariño de Meli, que cerró sus puertas, y es verdad que estábamos buscando un lugar para mostrar, porque nos motiva mucho tener un proyecto en común. Y bueno, cuando le escribimos a Agustina nos dijo por supuesto que sí, y ahí nos recibió encantada. Y para nosotras en este momento estar ocupando esa casa es muy importante también como acto político, diría, como de ocupar esos espacios, de seguir diciendo acá estamos y ocupamos este lugar, y justamente con el tema de la casa, del hogar, de lo nuestro. Así que, no, bueno... Me comentabas que dependía normalmente del Ministerio de Educación, la Casa Argentina, sí, y que ha desaparecido. No la casa, el ministerio. No, hoy en día no hay más ministerio, hay algo medio acéfalo ahí. Bueno, nada, estamos acá. Pero la actividad cultural continúa. La actividad cultural continúa mientras haya artistas que están dispuestos a ocupar lugares también. Pues sí, señora. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Casa Argentina de la Cité Internacional aquí en París para la exposición Casas del Grupo Trapo, que va a estar abierta hasta el 28 de mayo, si no me equivoco. Sí. Muchísimas gracias a las tres, sí, María, Juliette, Janina. Permitidme también que dé las gracias a Alice Ménard y a Julien Lenk, perdón, a Jan Bourdelas, quienes se han ocupado hoy maravillosamente de la realización de este programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Buenos Aires. También gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.